Bienvenido a esta transmisión en línea. Queremos invitarte para que nos ayudes a compartir este video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales, porque estamos seguros que el mensaje que Dios tiene para tu vida también será de impacto para la vida de ellos. Monte de los Olivos tiene un lugar para ti. Bienvenido. Hermanos, Dios les bendiga. Tenemos casa llena nuevamente y es una alegría y es un gozo poder ver este lugar lleno de personas que estamos reunidas con un mismo propósito, con un mismo objetivo, que es el de alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. ¿Le parece bien si nos ponemos en las manos de Dios y me acompaña a hacer una oración para empezar este tiempo de palabra del Señor, deseando que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones? Amén, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra en esta tarde. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y por mi vida, Señor, también me pongo en tus manos. Te pido que uses mi vida, que esa palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón provenga de tu corazón, que pueda ser fructífera, que pueda ser de bendición, que penetre hasta lo profundo del corazón, porque sé que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz y que es oportuna en todo momento. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Espíritu Santo sea tratando con cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, por favor. Mire, sin querer, yo no sabía que el pastor iba a tener un compromiso, pero gloria a Dios, que el Señor lo bendiga allá donde Él está. Y bueno, siempre es imponente ver al pastor ahí sentadito, entonces que Dios lo bendiga allá donde está. Ojalá que le inviten una comidita, que se entretenga un poquito de tiempo y que disfrute mucho allá en aquel lugar. La semana pasada me invitaron los pastores a compartir, a predicar este domingo con ustedes. Y siempre es una alegría, siempre es un gozo muy grande el poder compartir la palabra del Señor, donde sea que nos permitan hacerlo. Siempre es una alegría, un gozo muy grande, pero conlleva también una responsabilidad muy grande también, conlleva una responsabilidad. Y desde el momento en que me hicieron la invitación, empecé a preguntarle al Señor: Señor, ¿de qué quieres que hable ese domingo? ¿Qué es lo que tú quieres tratar con nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a tu iglesia? ¿Qué es lo que quieres hablar a nuestro corazón o a mi corazón? Porque si bien las personas que predican o predicamos piensan en un mensaje que sea para el grupo de personas que va a escuchar, Dios es tan sabio, Dios es tan bueno, Dios es tan especial, que no nos permite predicar un mensaje o una palabra que antes no haya tratado con nosotros. Entonces le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres que entendamos? ¿Qué es lo que quieras que interioricemos? ¿Qué es lo que quieres tratar en nosotros? Y un tema empezó a rondar por mi cabeza y un tema empezó a inundar por mi mente, incluso el versículo base, por llamarlo de alguna manera, empezó a rondar por mi mente y no me dejaba, y estaba ahí todo el tiempo y todo el tiempo. El martes que vinimos a la enseñanza, estábamos mi esposo y yo sentados allá adelante, y recuerdo haberle dicho, porque el pastor, mi suegro, le tocó predicar el domingo, y recuerdo haberle dicho: ya me lo ganó. Le dije a mi esposo: ya me lo ganó, entonces pues ya se me fue, ahora de que voy a predicar el domingo. No era exactamente lo mismo, pero era bajo la misma temática. Y le dije: no, pues ni modo, ya tendré que pensar en otra cosa, porque no será como muy repetitivo, no será como muy insistente. Y mi esposo me ayudó y me dijo: pues no creo que sea repetitivo, quizá es Dios hablándonos acerca de ese tema. No sé si usted recuerda que hace algún tiempo, hace algunos meses, el Señor fue muy insistente con nosotros, y cada persona que venía y predicaba hablaba del perdón. Hubo una serie del perdón, se predicaba acerca de lo mismo, y aunque pudiéramos pensar que era repetitivo, creo que era más el Señor hablando a nuestra vida y diciéndonos: esta área es un área en la que necesitas mejorar, esta área es algo que necesito tratar. Y el Señor fue como enfático con nosotros en ese tiempo. Bueno, para quienes no pudieron acompañarnos el martes, el pastor estuvo hablando acerca de la alabanza y la adoración. El martes fue como muy específico para los ministros de alabanza, para el grupo de alabanza, pero el día de hoy es un mensaje para usted y para mí, que no necesariamente somos ministros de alabanza, pero
que necesitamos adorar a Dios en todo tiempo. El mensaje que quiero compartir con ustedes lleva por título Se buscan adoradores. Y la historia bíblica con la cual quiero comenzar es una muy conocida para nosotros. Usted recordará, lo voy a parafrasear un poco. Usted recuerda aquella ocasión en la que Jesús iba caminando y de repente llega a este pozo con la mujer samaritana. Levante la mano si alguna vez ha escuchado esta historia bíblica. Yo creo que la mayoría la hemos escuchado y la recordamos de manera general. Bueno, Jesús va caminando después de un viaje largo, pesado, cansado, se encuentra con un pozo y ve a una mujer de Samaria, una mujer samaritana sacando agua del pozo. Entonces Jesús le dice a esta mujer que le dé de beber. Y la mujer no se niega, pero le causa intriga y curiosidad por qué un hombre, un varón judío, le pide a ella, una mujer y samaritana, que le dé de beber. Usted sabe o habremos escuchado que dentro de la cultura los samaritanos y los judíos no se llevaban, no era muy bien vista esta relación. Incluso decirle a alguien samaritano era considerado como un insulto, como algo no muy agradable, no muy bonito. Entonces cuando esta mujer le pregunta a Jesús, ¿cómo es que un judío le pide a una samaritana, podemos decirlo, a alguien de esta clase menor, a alguien que ha sido menospreciada, a alguien que no es tan bien vista, ¿cómo es que me pides de beber? Y bueno, esta enemistad entre estos pueblos, entre estas naciones, viene desde el Antiguo Testamento, pero aún en los tiempos de Jesús persistía. Se dice que incluso en la parábola del buen samaritano, cuando el levita y el sacerdote, dice la palabra que se fueron por otro lugar, los estudiosos dicen que era justamente por esto, porque las personas evitaban a toda costa pasar por el territorio de Samaria. Preferían tomar un lugar más largo, un lugar a lo mejor, un camino más largo, más pesado, pero evitaban pasar por ese territorio. La historia continúa y versículo a versículo conocemos de manera general los hechos que continuaron. Pero llega un momento específico en que Jesús le pregunta a esta mujer, ¿y tu marido? Y la mujer le responde, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, con el que ahora vives, no es tu marido. Es decir, ella vivía con un hombre, pero no estaba casada. Entonces ella se sorprende y le dice, Señor, creo que tú eres profeta. Y a partir de ahí la plática cambia un poco el sentido y cobra un sentido distinto al que inicialmente tuvo. Vamos por favor al versículo 19. Juan capítulo 4, versículo 19. Voy a estar leyendo los textos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Versículo 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren, ¿qué dice? De esta manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mayoría de veces que la Biblia nos habla acerca de adorar, habla justamente de una actitud que, si bien era una actitud física que consistía en agacharse, aproximarse al piso y poner el rostro en tierra, y es una actitud visible, una actitud física, hablaba también de una actitud sobre todo de rendición del corazón y del alma. Y la mayoría de ocasiones en que la Biblia menciona la acción de adorar, se entiende como rendir, humillar o derribar. Con estos 3 conceptos se entiende esta palabra, rendir, humillar o derribar. Y yo le pregunto, ¿desea Dios que nos rindamos, humillemos y derribemos? La respuesta la teníamos más arriba y la leímos juntos. El Padre busca personas que lo adoren
de esta manera. Y ya le decía, aunque hablaba o se refería a una actitud de postrarse físicamente en tierra, tenía dentro de sí el significado y el valor más importante, que no era solamente una actitud de postrarse o de arrodillarse que cualquiera o la mayoría pudieran hacer, sino que hablaba de una actitud interna, de una actitud del corazón que consistía en doblegar el alma y el corazón. Hace unos días me di a la tarea de preguntarle a algunas amigas, no voy a decir nombres ni apellidos, ni respuestas, ni nada, no se preocupe, pero me di a la tarea de preguntarle a algunas amigas qué cosas hacían que su adoración cesara. Les puse ahí por mensajito y les pregunté y muchas me respondieron. Yo me había hecho esta pregunta para mí y la había respondido. Yo me preguntaba, ¿qué cosas me hacen a mí que cese mi adoración? Es decir, que yo deje de adorar. ¿Qué cosas me hacen a mí? Y usted puede hacerse esa pregunta también. No me la tiene que responder, pero usted piense, ¿qué cosas hacen que su adoración se detenga, que su adoración cese? Y ya le decía que yo me había hecho esta pregunta y la respondí, pero me pareció más significativo si podía encontrar un grupo más grande de personas que me respondieran a esta pregunta. Y me sorprendí porque aunque éramos más de 10 personas diferentes, de edades distintas, todas cristianas, pero de edades diferentes, las respuestas fueron casi las mismas. Y me respondieron en privado, no es como que alguien viera las respuestas y le copiara la otra, no, me respondieron en privado, pero las respuestas fueron esencialmente las mismas. Lo que me llevó a trazar los siguientes puntos que quiero compartir con ustedes, porque creo que son cosas que nos obstaculizan, que nos frenan y son cosas que se pueden cambiar. Porque al escucharlas vamos a dejar de comprarnos ideas equivocadas y a la luz de la palabra vamos a poder desmentir algunas de estas que el enemigo nos susurra a la mente y nos dice, no, es que tú no puedes adorar por esto. Otros sí pueden porque tienen una vida perfecta y color de rosa, pero tú, ¿cómo vas a adorar? Bueno, son mitos, son mentiras del enemigo que a veces nos susurra a la mente y por eso es que le digo que a la luz de la palabra vamos a desmentir estas cosas. Repito, hay argumentos que parecen válidos, hermano, parecen válidos para no adorar a Dios, pero no lo son. Y es que quiero compartirle que yo también he errado al blanco, me he equivocado cuando se trata de adorar a Dios. Y hay una frase que quiero que meditemos, que pensemos y que incluso repitamos a lo largo del mensaje. Y es que debemos entender que cuando hablamos de adoración, la adoración no se trata de mí, la adoración se trata de Dios. ¿Me puede ayudar a repetirla? La adoración no se trata de mí, la adoración se trata de Dios. Muy bien. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes es que adoración no se trata de mis circunstancias. Y por circunstancias podemos entender desánimo, tristeza, pobreza, estrés, problemas o cualquier otra cosa similar a esta. Piense usted en sus circunstancias actuales, hablando de tristeza, economía, cualquier circunstancia. Piense por favor en sus circunstancias. Y es que es importante entender, hermanos, que como otras cosas en la vida cristiana, la adoración también es una decisión. No sé si usted, y vuelvo al tema del perdón, cuando escuchamos hablar acerca del tema del perdón, siempre nos dicen, es que no es que te van a hacer perdonar, es una decisión que tú tienes que tomar por tu bienestar, no ni siquiera por el bienestar de la otra persona. Bueno, con la adoración pasa algo similar. El aspecto de adorar tiene más que ver con una decisión que con que a uno le nazca. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos emociones, a veces buenas, a veces no tan buenas, ratos mejores que otros, otros peores. Y si lo dejamos solamente a cuando siento que debo o cuando me nace adorar, probablemente no adoraríamos nunca. Entonces adorar no se trata de mis circunstancias. A continuación quiero darle algunos ejemplos que nos da la Escritura de personas en la Biblia que decidieron adorar a pesar de sus circunstancias. Les decía, a veces tenemos circunstancias buenas, a veces malas, pero la Biblia nos da testimonio de personas que decidieron adorar a Dios a pesar de las circunstancias. En el Evangelio de Juan, el capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 en adelante, se narra la historia de un ciego de nacimiento.
Dice la palabra del Señor: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? El Señor respondió: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Vamos a avanzar al versículo 35. Porque Jesús le pregunta al ciego: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Imagínese lo que habrá sido para este ciego de nacimiento. No era una persona que había visto y que posteriormente había perdido la vista. Ese día se estaba llevando a cabo un milagro en su vida. Un hombre que padecía de esta enfermedad, que tenía una discapacidad de nacimiento, de pronto se encuentra con Jesús en el camino y Jesús lo sana, Jesús lo toca y este hombre tiene vista. Me imagino la alegría, la satisfacción, la emoción que este hombre habrá sentido. Y pues claro, usted podrá decir igual que yo: pues así que fácil adorar. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios sana, cuando Dios hace algo que uno había estado pidiendo o anhelando, pues qué fácil habrá sido para este ciego adorar. Y quise compartirlo porque así como este momento agradable y bonito en la vida de este ciego, también la Biblia nos da muchas otras ocasiones y ejemplos de personas que, como usted y como yo, tuvieron dificultades, problemas, pérdidas, sufrimientos, pero que tomaron la valiente y benéfica decisión de adorar a Dios. Si recordamos el primer hijo que tuvo el rey David con Betsabé, no sé si usted recuerda cómo la Biblia describe a David, pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Que si bien había pecado y se había equivocado, también se había arrepentido, había ido a la presencia de Dios e incluso le había pedido a Dios que no quitara de él su Santo Espíritu. Entonces este niño nace, de pronto enferma y a los días este niño muere. Los siervos que estaban alrededor del rey tenían temor de darle la noticia. Empezaban a murmurar entre ellos, a secretearse porque sabían que el niño había muerto, pero no sabían cómo dar esta terrible noticia. Y yo no me imagino estar en un lugar y en una posición como esta. Y sobre todo los siervos tenían temor porque la Biblia dice que mientras el niño estaba enfermo, el rey David se la pasó tirado en tierra rogando por la vida de este hijo, rogando a Dios que preservara la vida de este hijo. Qué escenario tan complicado, qué momento tan difícil. Entonces los siervos pensaban dentro de sí: si así estaba cuando su hijo aún vivía, ¿cómo se irá a poner? Incluso dice la palabra de Dios, ¿a qué nivel de locura irá a caer cuando se dé cuenta de que su hijo ha muerto? Entonces tenían miedo por ese aspecto, porque decían: ahora sí va a caer en la locura. Entonces el rey los ve secreteándose, los ve murmurando y les dice: ya sé lo que pasó. David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado y aún así les preguntó: ¿murió el niño? Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y se rehusaba a comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. A lo que David responde: ayuné y lloré mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Vemos esta escena donde el rey, y dejemos de lado que era un rey, era un padre como cualquier otro que había perdido a su hijo. Imagínese esa escena tan terrible
de haber perdido a su amado hijo por el que había estado orando, por el que había estado rogando a Dios que preservara su vida, y de pronto se da cuenta que el niño murió. Y él mismo dice, ya no hay nada más que hacer. Mi hijo ya fue a la presencia de Dios. Por más que yo haga, él no va a volver a mí. Yo voy a ir a él, pero él no puede regresar. En medio de esta terrible escena, dolorosa escena, David toma la valiente decisión y dice que fue al tabernáculo a adorar a Dios. David era un hombre que conocía al Señor en la intimidad. La Biblia habla de David como un adorador, como una persona que alababa, como un hombre que incluso tocaba instrumentos, se le conoce como el dulce cantor de Israel. Era una persona que sabía adorar y que en esos momentos tan difíciles tomó una valiente decisión, que era adorar a su Señor. Otro de los grandes ejemplos de adoración en medio de circunstancias hostiles, difíciles, es Job. Usted y yo conocemos esa historia. Vamos a leer por favor el libro de Job, el capítulo 1 del versículo 13 en adelante. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó ovejas a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con otra noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contarlo. No había terminado todavía de hablar este tercer mensajero cuando llegó otro con otra noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. De pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contarlo. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre que había perdido en un solo instante, en un solo momento, a todos sus hijos, a todas sus hijas, bienes, trabajadores, siervos, propiedades, y que más tarde perdería incluso también su salud. Se postró en el suelo y dice la Biblia que adoró a Dios. Este hombre, yo creo que como ningún otro que se haya conocido jamás, tenía los suficientes elementos, justificaciones y motivos para no adorar a Dios. Creo que él, más que ninguno de nosotros, pudo haber dicho, se entiende, lo perdí todo, perdí la salud, perdí los hijos, perdí los bienes, perdí a mis siervos, trabajadores y demás. No puedo adorar. ¿Cómo voy a adorar? Creo que nadie en la historia, por lo menos que yo conozca, tiene más elementos para poder decir que Job, que no podía adorar en esas circunstancias. Yo me pregunto cómo alguien puede sobrellevar un dolor tan profundo y tan agonizante. ¿Se imagina cuántos duelos juntos tuvo que enfrentar Job? Los especialistas, las personas que saben del tema, psicólogos, consejeros y demás, hablan de que un duelo es una pérdida de algo ya sea material o humano. Anteriormente o erróneamente se creía que los duelos eran, se murió papá, se murió mamá, se murió un ser querido, entonces está viviendo su duelo. Pero justo este fin de semana estuvimos hablando de eso y el profesor, el hermano, nos decía, es que duelo es prácticamente cualquier cosa que uno pueda tener. Él nos compartía y nos decía el hermano, yo recibí a una persona que estaba viviendo un duelo y que vino a buscar ayuda conmigo porque ya tenía 6 meses de ese acontecimiento y todavía no lograba sobreponerse. Y nos dice, su duelo era que su gato había sido atropellado. Y él nos decía, esto fue hace muchísimos años. Y cuando vino dentro de mí, yo pensé,
6 meses llorándole a un gato, a una mascota. En su mente él decía, bueno, pues ¿cuántos gatos andan por ahí por la calle? Vaya y agarre uno, lo baña, lo lleva a su casa y se acabó. Pero él lo hacía con la intención de decirnos, ningún duelo es pequeño para aquel que lo padece. Hay personas que tienen un duelo y él nos decía, porque se le perdió la pluma que le había heredado su abuelito, porque se le perdió un reloj que su abuelito con mucho cariño le había dado antes de morir. Entonces son objetos materiales, si uno pudiera pensar, son cosas materiales, el dinero va y viene, bueno, pero el apego emocional que una persona puede desarrollar incluso a un objeto es algo significativo para él. Tal vez yo pueda decir, bueno, es un reloj, cómprese otro, le compramos otro. Sí, pero no entendemos la carga emocional y lo que significa para esa persona hasta que nos toca vivir algo similar. Bueno, en este caso no solo eran los bienes materiales, sino que Job atravesaba la pérdida de todos sus bienes y además, y lo más valioso, de sus hijos, de absolutamente todos sus hijos. Creo que hay dolores y sufrimientos grandes porque lo hemos escuchado y lo hemos visto en otras personas, pero él experimentaba todos estos duelos juntos, muchas pérdidas juntas, al mismo tiempo, en un solo instante. Dice la palabra que todavía no terminaba de hablar un mensajero cuando venía otro a dar una noticia todavía más terrible. Y si usted observa en la palabra, al principio eran los camellos, bueno, no fue tanto. Al principio, después iba otra cosa. Y al parecer las malas noticias venían en aumento, en aumento, en aumento. Y el cuarto mensajero es el que le da la noticia de la muerte de todos sus hijos. La gota que derrama el vaso y por mucho. Este acontecimiento excedía por mucho todo lo que él había venido escuchando en esos mismos instantes. De verdad yo no me imagino cómo es que alguien puede soportar tanto sufrimiento junto. Pienso que el dolor era agonizante, incapacitante, incluso imposible de creer. Me imagino que él habrá pensado, ¿estaré soñando? No sé si le ha pasado cuando pasa por algún evento difícil. Y un hermano una vez me decía que hay algo en nuestro cerebro que intenta protegerlo cuando pasamos por algún evento difícil y que nos hace creer que estamos soñando, que estamos teniendo un mal sueño, una pesadilla, etc. Pero después nos damos cuenta que no es así y que la situación verdaderamente está ocurriendo en la vida real. Entonces ella decía, es nuestro cerebro intentando protegernos del dolor y del sufrimiento para que podamos sobrellevarlo y nos hace pensar que estamos viviendo un mal sueño o una pesadilla. Pues yo me imagino que esto tal vez debió de experimentarlo Job. Y le decía, me preguntaba cómo podría una persona atravesar por esto y no morir en el intento. Y la respuesta es sencilla porque nos la da la palabra, solo adorando. ¿Cómo es que una persona puede atravesar por todo ese sufrimiento junto? Solo adorando a Dios, porque la Biblia nos dice que Job es lo que hizo, adoró, adoró y adoró a Dios. ¿Recuerda usted a aquellos jóvenes en Babilonia? Ahorita los chicos de la alabanza entonaban un canto que decía, había uno más entre las llamas. Y bueno, hace referencia a este acontecimiento de estos jóvenes en Babilonia. Y ya hablamos de aquellos que adoraron en situaciones buenas, en circunstancias malas y terribles, pero también aquellos que decidieron que su adoración no sería de nadie más, sino únicamente del Dios verdadero. Y usted recordará este acontecimiento que se narra, en el libro de Daniel, cuando se dice que por edicto del rey, quienes no se inclinaran a las estatuas y adoraran en Babilonia, pues merecían la muerte. Eso era algo que se sabía, era algo que los jóvenes conocían, pero que aún así ellos decidieron no adorar a otros dioses, sino solamente adorarían al único Dios verdadero. Aún sabiendo lo que implicaba el horno de fuego que estaba preparado, la probabilidad inminente de muerte si desobedecían las órdenes del rey, pero entendían que su adoración solo sería para el único Dios. Y nosotros, hermanos, nos damos el privilegio de no adorar. Nosotros en circunstancias tal vez menos difíciles que estas, nos damos el lujo de no adorar a Dios. Estos jóvenes estaban a punto de perder la vida. Y ellos se pararon en la brecha y dijeron, nosotros no vamos a adorar a nadie más, porque nuestra adoración solamente es para el único Dios verdadero. Y que le hagan como quieran. Y que calienten el horno y que nos metan.
Y si el Dios Todopoderoso nos libra y preserva nuestra vida, qué bueno, porque Él puede hacerlo, pero si no lo hace, no por eso deja de ser Dios. Y nosotros, hermanos, nos damos el lujo de no adorar. Dejamos que casi cualquier cosa interrumpa nuestra adoración. Dejamos que casi cualquier acontecimiento, ocupaciones, trabajo, hijos o cualquier otra cosa hagan que cese nuestra adoración. Volviendo un poco al ejemplo de Job, al ejemplo de Daniel y de estos jóvenes, y también al ejemplo de la muerte del hijo del rey David, me hace pensar que si otros pudieron adorar a Dios en medio del gran dolor, usted y yo también podemos. Probablemente usted esté pasando o haya pasado o traiga consigo algunos duelos no resueltos, traiga algunas situaciones complicadas, la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de cualquier cosa que usted estimaba como valiosa y quizá no llegó, o bien llegó y se fue, lo tenía y ahora ya no está, ya no lo tiene. Y tal vez esas cosas que a usted le traigan cargado el corazón y usted diga, es que tengo este anhelo insatisfecho, es que yo esperaba esta promesa que no llegó, esperaba este milagro de sanidad que no llegó, y traiga cargando dentro de sí duelos acumulados tal vez que no han sido resueltos, me lleva a pensar que si otros, porque la Biblia da testimonio de ellos, si otros pudieron adorar en medio del dolor, usted y yo también podemos. Si a otros les hizo bien adorar en medio de la lucha, a usted y a mí también nos hace bien. Si a otros sostuvo y los libró de la muerte, porque imagina el dolor agonizante que podía experimentar Job. Yo me imagino que quería o deseaba o sentía o las fuerzas se le iban o las piernas se le cansaban. No me imagino cómo estaría en ese momento. Pero si a otros la adoración los sostuvo en medio de la prueba, también a usted y a mí la adoración puede sostenernos en medio de la prueba. Lo único que nos hace diferentes a esas personas, de manera general, es que vivieron en una época distinta a nosotros, en que estas historias se narran en los tiempos de la Biblia y que nosotros vivimos en una época distinta. Pero el gran beneficio que tenemos es que Dios sigue siendo el mismo. La palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que acompañó, que sacó, que sanó el dolor y restauró, también puede hacerlo el día de hoy. Número 2, la adoración no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata, dijimos, de nuestras circunstancias, tampoco se trata de nuestra condición. Otro de los motivos, y es que el diablo es astuto en ese sentido, y siempre va a tratar de culpar, de responsabilizar, de hacer sentir inmerecedor, de decirte que no vales nada, que otra vez ahí vienes a la iglesia después de haber fallado, que otra vez la hipocresía, que cómo puedes tú, que después de tantas cosas, que después de tanto tiempo y miles de cosas. No se trata de mi condición. Podemos estar en una condición de culpa, de pecado, de separación, de confusión, de soledad, de enojo, de amargura o cualquier otra condición en la que usted y yo podamos encontrarnos. Este es otro de los obstáculos que con mayor frecuencia dicen las personas que los separan o que les imposibilitan adorar a Dios. Las personas dicen, es que algo que me frena de adorar es saber que me encuentro en pecado o saber que ya fallé y aunque me reconcilié con Dios, pues vuelven estos pensamientos de otra vez te equivocaste, otra vez esto. Otras personas dicen, quiero adorar, pero cuando estoy levantando mis manos, recuerdo a esa persona que me dañó y que no he perdonado. Otras personas cuando levantan sus brazos y se disponen a adorar, recuerdan que tienen sentimientos de amargura, de tristeza, de frustración, de enojo hacia las personas o enojo hacia Dios y dicen, ¿por qué soy tan hipócrita? ¿Cómo voy a adorar al Dios que le tengo coraje, resentimiento, enojo, que no contestó mi oración, que no hizo aquello que yo esperaba o deseaba? Y esta es otra limitante muy importante. Este es uno de los obstáculos que con mayor frecuencia tenemos y es porque volteamos a ver nuestra condición y dejamos de ver a Dios. Nos vemos a nosotros mismos como los peores pecadores, inundados por la culpa, por la falta de perdón,
por nuestras carencias, vemos dentro de nosotros la amargura que a veces nos invade, el enojo, las injusticias de la vida de las que hemos sido víctimas y creemos erróneamente que eso es motivo suficiente y que además justifica nuestro descuido al no adorar a Dios. Y le decimos, Señor, yo sé que esperas que te adore, pero ¿cómo voy a adorar cuando tú me quitaste esto? Cuando no estoy en el lugar que creo que debería estar. Cuando le diste al otro lo que yo creo que a mí me correspondía tener. ¿Cómo quieres que te adore si has sido injusto conmigo? ¿Cómo quieres que te adore cuando la vida me ha tratado tan mal? ¿Cómo quieres que te adore cuando todavía no me has contestado? Y creemos que esto justifica nuestra falta de adoración y déjeme decirle que no es así. No es así. Y es una mentira que el diablo implanta tan profundamente y arraiga en nuestros corazones que empezamos a creerla. Y decimos, sí es cierto, cuando yo estaba bien, adoraba, cantaba, hacía, le decía a Dios que bueno eres, bendigo tu nombre, te alabo, pero ahora que ya no tengo eso, que el Señor no espere de mí. Estamos mal, hermanos. Es una mentira del enemigo que llega a enraizarse tan profundamente en el corazón que empezamos a creerla, cuando lo que la palabra de Dios nos dice es algo completamente diferente. Cuando volteamos a ver nuestra condición como pretexto para no adorar, seguimos perdiendo de vista que la adoración no se trata de mí, se trata de Dios. Quiero que volvamos por favor un poco al ejemplo de la mujer samaritana. En Juan capítulo 4 versículo 23. Dice este pasaje, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Y podemos poner cualquier pretexto, pero estas palabras fueron dichas por Jesús a una mujer samaritana. Ya hablamos un poco del pasado y del presente incluso de esta mujer cuando se narra en la Biblia. Es una mujer que quizá a nuestros ojos, a nuestra percepción esté completamente descalificada. Estaba en los trabajos diarios sacando agua de este pozo, quizá no tenía sirvientes o criadas que lo hicieran por ella, por eso ella acudía por su propia cuenta. No conocía al Señor hasta este momento, vivía en una condición de pecado. Cuando el Señor Jesús la encuentra, Él es quien le dice, el que ahora tienes no es tu marido, entonces le hace ver de una forma sencilla su condición, la condición de pecado en la que se encontraba. Entonces, si volteamos a ver esta mujer con nuestros argumentos, con esos argumentos que nos hemos comprado, nosotros pudiéramos decir, es que ella no estaba calificada para adorar. Ella no tenía lo necesario para adorar. Ella no era una persona que merecía o que debía o que podía estar adorando. Pero le digo, es el mismo Jesús el que le expresa estas palabras a ella, el que le dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros decimos que no podemos adorar a Dios y expresamos, Señor, es que ¿quién soy yo para adorarte? Y repito y soy enfática con esta frase, no se trata de ti, hermano, se trata de Dios. La adoración no se trata de quién somos nosotros, se trata de quién es Él. Y no quiero que me malentiendan y que vayan a tomar este ejemplo de la mujer samaritana para decir, bueno, ella en esa condición de pecado adoró, entonces yo puedo vivir en pecado y adorar a Dios. No es lo que Dios desea, no es lo que le hace bien a nuestra alma. Hay muchas ocasiones a lo largo de la Biblia en que Dios es enfático y nos dice que si vivimos una vida de pecado, entonces estamos separados de Dios, estamos enemistados de Dios, que no debemos hacerlo, que no vamos a entrar en el reino de los cielos, que no obtendremos la vida eterna si vivimos de esta manera. Entonces no quiero que lo tome como decir, bueno, la mujer samaritana vivía en pecado y podía adorar, entonces yo también puedo. El Señor desea y anhela que usted tome conciencia de ese pecado, se aparte del pecado, se arrepienta de ese pecado, no que viva en él. A lo que vamos es que no se trataba de la condición de la mujer. No se trataba del estado en el que Dios la encontró, porque Jesús la encontró en esa condición, no para dejarla igual, para decirle, ven, te acepto, te espero,
puedes llegar a esto, pero no persistas en ese pecado. Me refiero a cuando invariablemente le fallamos a Dios, cuando nos equivocamos, cuando erramos al blanco, pero a pesar de ello podemos voltear al Señor y adorar, porque hay victoria cuando adoramos. Recuerda algo que le compartí al principio y le decía que uno de los sinónimos de la palabra postrarse es rendirse y derribar. ¿No le parece interesante que el sinónimo de esta palabra, de postrarse, de adorar, sea rendirse y sea derribar? Yo decía, ¿pero qué tiene que ver palabra postrarse con derribar? Pues no me parecía que fuera un sinónimo. Pero poco a poco fui descubriendo el porqué, y esto es porque la adoración y la insatisfacción no se llevan bien. La adoración y la soberbia no se llevan bien, no pueden coexistir. La adoración y un espíritu que no perdona no pueden habitar juntos. Uno siempre va a ganar, uno siempre va a predominar y uno siempre va a derribar al otro. ¿Cuál estás dejando que gane en tu vida? ¿Cuál estamos dejando que gane en nuestra vida? Quiero repetirlo, la adoración y la insatisfacción, ese sentimiento de Dios no me ha dado, no lo tengo, lo que tenía me fue quitado, ese sentimiento de contrario al contentamiento y la adoración no se llevan bien. Uno siempre le va a ganar al otro. La adoración y la soberbia, la altivez, el ego, el centrarnos en nosotros mismos y dejar de lado a Dios, no pueden vivir juntos. Siempre van a estar luchando y uno le va a ganar al otro, uno siempre va a vencer. La adoración y un espíritu, hermano, que no perdona, un corazón con amargura, un corazón con resentimiento, que no toma la determinación de perdonar, y la adoración no pueden habitar juntos. No pueden habitar juntos, uno siempre le va a ganar al otro, uno va a derribar al otro. ¿Cuál está dejando usted que gane en su vida? ¿El rencor, la amargura, el resentimiento, el pecado, la culpa? ¿O está dejando que la adoración gane, triunfe, predomine en su vida, tenga la victoria en su vida? Que la pregunta, hermanos, deje de ser, Señor, es que ¿quién soy yo para adorarte? Y empiece a ser, sé quién eres tú, Señor. Y porque sé quién eres tú, ¿cómo no voy a adorarte? ¿Cómo podría no adorarte? ¿Habrá algún motivo suficiente y de peso que justifique el no adorar? No lo hay. Y si conocemos a ese Dios, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no levantar manos santas? ¿Cómo no elevar con nuestros labios una adoración que bendiga y exalte el nombre de Dios? No se trata de nosotros, no se trata de nuestra condición, no se trata de nuestro pasado, ni siquiera de nuestro presente. Se trata de Dios, de quién es Él. La alabanza y la adoración magnifican a Dios, ponen nuestro enfoque, nuestra mirada en el lugar correcto. Y ya hablamos de aquello que no es adoración. Pero entonces, ¿de qué se trata adorar? Bueno, adorar, hermanos, se trata de quién es Dios. Y hay diversidad de pensamientos o de opiniones cuando pensamos en el tema de la alabanza y de la adoración, porque dependiendo de nuestro contexto, de incluso la denominación de la iglesia a la que acudimos, de nuestras experiencias pasadas, de nuestra formación y demás, algunos son muy solemnes al adorar y solo cantan así bajitos, seriecitos, quietecitos, otros con mayor emoción, más efusivos, con voz más fuerte. Hay gente que canta en el culto a todo pulmón y no le importa estar desafinado y que lo escuche todo su alrededor. Pero bueno, somos diferentes al adorar. Y hablo acerca de cantar no porque a eso se deba exclusivamente la alabanza, sino porque forma parte de la alabanza y de la adoración. No lo es todo, pero forma parte de ella. Les decía, a algunos les da pena ser vistos al cantar, otros cantan a todo volumen, somos diferentes. Algunas personas ponen en tela de juicio que si las personas que cantan y levantan sus manos, y los pentecostales, que si somos efusivos, y algunos dicen,
es pura emoción. No es que lo hacen por ser vistos, es que lo hacen por una mera emoción. Y otros cuestionamos que si los más calladitos o los más solemnes, decimos, pues que están tristes, qué tal mal les ha ido en la vida que cantan así apenas. Alabe al Señor, el Señor es bueno. Y decimos, pues ¿qué pasa? Y no encontramos como que este punto medio, unos tenemos un pensamiento, otros tenemos otra. Pero al respecto hay un autor que escribió lo siguiente y me parece muy acertado. John Piper, este autor, dice lo siguiente: la verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta y una iglesia llena de admiradores artificiales. Por otro lado, la emoción sin verdad produce un frenesí vacío y cultiva personas superficiales que rechazan a los discípulos de pensamiento riguroso. Pero la verdadera adoración proviene de personas que son profundamente emocionales y que aman la doctrina sana y profunda. Fuertes afectos por Dios, arraigados en la verdad, son el hueso y la médula de la adoración bíblica. Ya lo veíamos antes. El Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y si bien la Biblia no habla de estilos de música, de cantos, de letras específicos, ni siquiera de estos instrumentos sí y estos no, sí enfatiza en dos palabras, en espíritu y en verdad. Es decir, que nuestro espíritu es esta parte que nos permite estar en comunión con Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios, que nos permite estar dispuestos, que nos permite que nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones estén sometidos a su voluntad. Es decir, que estemos en concordancia con Dios. Al Dios que conocemos es al Dios que adoramos. Y porque le conocemos, su suficiencia, majestad, poder, dominio, supremacía, hermosura, belleza y todos los atributos que se le ocurran, tienen sentido. Tenemos motivo al adorar. Hay un canto que me gusta mucho, no se los voy a cantar, solo se los voy a leer. Hay un canto que me gusta mucho porque creo que expresa muchas veces lo que mi corazón siente, y es que pienso en todas estas palabras hermosas y bellas que podemos decirle a Dios, y creo que cuando nos disponemos a adorar, las palabras son insuficientes. Cuando nos disponemos a adorar, las palabras no alcanzan. No hay palabras que puedan describir la magnitud del amor de la persona que es Dios. Pero creo que este canto menciona muchas de esas palabras que a mí me gusta decirle al Señor. Este canto se llama A el alto y sublime. Este canto dice lo siguiente: a el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Amén. Cuando adoramos, hermano, nuestro espíritu se vivifica, cobra vida. Ese espíritu muerto, apagado, sin vida, sin ganas, sin propósito, sin motivo, cobra sentido. Adorar sobre la adversidad o a pesar de la adversidad no invalida su dolor. No es una invitación a que usted haga como si ese dolor no existiera, porque existe y duele y está ahí. Adorar nos permite tener paz. Nos ayuda a quitar nuestra atención de aquello que no podemos cambiar, que es irremediable, pero nos permite seguir estimando como lo más valioso al Dios de toda consolación. Este rey David, que sabía que por más que sufriera, que llorara, que no comiera, que ayunara, su hijo ya no volvería, pero la consolación que él tenía provenía de la adoración que él externaba al Señor. Su espíritu vivía, su espíritu cobraba fuerzas. Su espíritu tenía motivo para seguir viviendo aún a pesar de ese dolor y de esa tragedia. Algunas personas cuando sufren creen erróneamente que adorar, cuando están, por ejemplo, pasando por una pérdida, es restarle importancia a lo sucedido. Creen que es pasar por alto el valor del ser querido. Y de ninguna manera es así.
Ya vimos anteriormente que grandes hombres de la Biblia que experimentaron estas pérdidas tomaron la decisión de adorar, de reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas y a pesar de todas las cosas. No dejaron de exaltar la grandeza y la majestad de Dios, aun cuando las lágrimas no dejaban de rodar por sus mejillas. Adorar es decirle a Dios que Él sigue siendo mi Dios a pesar de lo que suceda, de lo bueno y de lo malo. Sigue siendo Dios cuando entiendo lo que vivo, sigue siendo Dios cuando mi fe se tambalea, sigue siendo Dios cuando esa promesa no se ha cumplido, sigue siendo Dios pase lo que pase. Hermanos, si has dejado de adorar, si has dejado de decirle con tu voz al Señor, Señor, te amo, te exalto, eres todo para mí, eres el Dios verdadero, el Dios que no necesita porque no la necesita, pero que se complace con mi adoración. Te invito a que lo hagas. Si la pereza, el qué dirán, la vergüenza, el sentirte inmerecedor han hecho que cese tu adoración, te invito a adorar nuevamente, a levantar tus manos al cielo, a abrir tus labios, a proclamar la grandeza del Señor, a postrarte en rendición, en humildad y sobre todo con una actitud correcta en tu corazón. Jesús le dice a la mujer, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es. Hoy 21 de abril es la hora de adorar. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando tales, este tipo de adoradores. Los encontrará en este lugar. Hermano, el Padre está buscando tales adoradores. Los encontrará en este lugar o deberá pasar de largo. ¿Cuántas veces habrá pasado de largo? Porque la actitud de nuestro corazón no ha sido la correcta. Ayer que pensaba en este pasaje, y discúlpeme las lágrimas, pero ayer que pensaba en este pasaje, le decía, Señor, en mi vida, ¿cuántas veces has tenido que pasar de largo? Porque no he sabido adorarte. Porque he pensado que sé hacerlo, porque lo aprendí de niña, porque me lo enseñaron mis maestros, pero ¿cuántas veces, Señor, has tenido que pasar de largo? Porque no he sabido adorarte como tú lo mereces. Que esta tarde, hermanos, el Señor no tenga que pasar de largo. Le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies y que con sus propias palabras usted le diga, Señor, no pases de largo esta vez. Aquí está mi corazón que sabe adorarte en espíritu y en verdad. Un corazón que sabe reconocer tu grandeza, que eres Dios sobre todo, que eres Dios bueno a pesar de lo bueno y de lo malo que suceda, que eres Dios a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, que me hace bien adorarte, que cuando sentí que mis huesos se secaban, Señor, la adoración vivificó mi espíritu. Señor, no pases de largo esta vez. Que el Señor no tenga que buscar en otro lugar, porque aquí hay un pueblo rendido ante su presencia, humillado, que desea que la adoración gane, que desea que la adoración triunfe en su vida, y no la soberbia, no la altivez, no el sentir que no le necesitamos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te adoramos porque eres bueno, te adoramos porque eres grande. Señor, si nuestros labios habían dejado de adorarte, si por alguna razón habíamos perdido de vista el adorarte, renueva la adoración y la alabanza en nuestro corazón. Adoremos al Señor, el Señor está en este lugar. Señor, y en esta casa de tu gloria, inúndanos, Espíritu Santo. No pases de largo esta vez, estamos aquí para adorarte. Sin importar quién esté al lado, sin importar quién observe, tú estás en este lugar. Hermano, quiere venir a este altar. Lo voy a invitar a que pase este altar, que se rinda al Señor.
Señor, perdónanos. Perdónanos cuando dejamos que ganara